Buenos días, estimados estudiantes. Continuamos con el ejemplo de diseño de alcantarillado sanitario. En este caso, vamos a diseñar los empates, que son los empalmes entre tuberías en los pozos de inspección. En el ejemplo anterior, hemos calculado hidráulicamente los colectores. Ahora, en esta ocasión, vamos a diseñar esos empalmes entre dichos colectores. Antes explicaremos cada término del sistema. Vemos esta línea que la hemos denominado C sub T o CT, que es cota terreno, la cota que hay sobre el terreno. C sub CC es la cota clave, la cota en la parte superior de la tubería. CB es cota batea, bueno, CC es cota clave, CB es cota batea, cota al fondo de la tubería o en la parte inferior. D es la profundidad de la lámina de agua desde la cota batea o desde el fondo de la tubería hasta la altura de la lámina de agua. E es la energía específica que corresponde a la cabeza de profundidad Y más la carga de velocidad, que va al cuadrado sobre 2G, por energía específica en hidráulica de canales abiertos. D grande o D mayúscula corresponde al diámetro de la tubería. Y C sub L es la cota de la lámina de agua a la lámina de agua. Y C es cota del nivel de energía. ¿Listo? Ok, y H, que falta aquí, es la profundidad que hay desde el terreno a la cota clave de la tubería. Estos conceptos estos términos son importantes a la hora de hacer los cálculos de las profundidades a la cual se va a hacer los empalmes entre tuberías. Acá se logra apreciar, por ejemplo, que con la cota terreno y la cota clave se puede estimar la profundidad a la cota clave. ¿Cuál sería la profundidad a la cota clave? Simplemente va a ser la cota terreno menos la cota clave, como vemos aquí. Por su parte, la cota batea va a ser igual a la cota clave menos esta distancia, que es el diámetro. Sería esta cota batea. La cota a la lámina de agua, o sea, hasta esta lineecita azul, va a ser la cota batea más esta profundidad del agua. La cota de la energía va a ser la cota batea más la energía específica, es decir, la cota de energía, es decir, la cota hasta la línea verde, es cota batea más la energía específica, que se calcula como profundidad del flujo más la cabeza de velocidad, que es velocidad al cuadrado del colector sobre 2G. Listo, teniendo en cuenta de la hoja de cálculo que hemos realizado en el ejemplo anterior, que es de este mismo diseño, se tiene entonces, por ejemplo, se va a hacer el análisis de las cotas en el colector o en el tubo que está, en el canal, es un canal abierto que está entre el manhole 1 y el manhole 2. Tenemos la cota terrenos del proyecto, que son 42.55 en el manhole 1 y 42.2 en el manhole 2. Se ve claramente que el flujo va así, por la pendiente que se tiene. Las condiciones hidráulicas de ese diseño son estas: longitud 100 metros, la pendiente 0.57, diámetro del colector 0.2 metros, velocidad real calculada 0.46 metros por segundo, datos del diseño,
profundidad de la lámina de agua 0.036 metros, es decir, 3.6 centímetros. Bueno, inicialmente, como este es un manhole inicial, vamos a retrocedernos. Vamos a ir al manhole 1. Nosotros vemos que estamos analizando este empalme entre 1 y 2. Vemos que el 1 es inicial a 2. ¿Listo? Y según la norma, el arranque, este tubo colector de arranque, debe iniciar con una profundidad mínima. En este caso, se ha colocado que la profundidad a clave en el punto 1 es de 0.8 metros. Eso depende de las normas de diseño. Entonces, esa profundidad depende también pues del tipo de vía, si es peatonal o si es transitada por vehículos de alta carga o no. Entonces partimos de esta profundidad de 80 centímetros o 0.8 metros. Y a partir de esta cota, ¿sí?, de esta cota a clave en la tubería de salida del manhole 1, en el punto justo en la salida del manhole 1. Entonces, esa cota clave, ¿cuál sería la cota clave? Esta cota en este punto va a ser cota terreno menos profundidad. La cota en este punto es cota terreno menos profundidad, como vemos aquí. Entonces va a ser cota terreno es 42.55 menos profundidad 0.8. Eso da 41.78. Es decir, la cota aquí es 41.78. ¿Listo? Ahora, como el colector tiene una pendiente, es a gravedad, se puede calcular cuál sería la cota en esta tubería llegada al manhole 2. Entonces, ¿cómo se calcularía esta cota? Esta cota se calcularía, la cota clave acá justo en la llegada en el manhole 2. Es cota clave en el manhole 2 va a ser igual a cota clave en la salida del manhole 1 menos la longitud por pendiente en porcentaje sobre 100. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría así. Cota clave en este punto va a ser igual a esta cota clave en este punto, que es CC1, que lo hemos llamado, que es 41.71, esta cota clave que hemos calculado con este valor, menos la longitud de la tubería. Acá está en el plano topográfico, la longitud es 100 metros, por la pendiente en porcentaje es 0.57%, acá está el dato de diseño, sobre 100. Y esta cota aquí daría entonces 41.75 menos 100 por 0.57 sobre 100 es 41.18, sería la cota clave que está llegando aquí. Ahora, ¿cómo calcularía la profundidad en esta A clave, en esta tubería? Se calcularía como la cota terreno, ¿sí?, menos la cota clave. Esta diferencia de altura es lo que me daría a mí la profundidad, como vemos aquí. La profundidad aquí en la tubería llegada al manhole 2 es la cota terreno, que es 42.2, esta tubería, menos esta cota clave de la tubería llegada, que la hemos calculado como 41.18. Entonces la profundidad a clave en esta tubería de llegada es 1.02 metros. ¿Listo? Continuamos. Listo, ahora digamos, ya teniendo las condiciones, bueno, para hacer el empate con las condiciones dadas, entonces, este colector que está unido entre
el manhole 1 y el manhole 2, debe empalmarse con el que va de 2 a 4. Y eso lo vamos a ver, o lo podemos ver aquí. Un segundito, lo podemos ver aquí. Entonces, el flujo viene por acá de 1 a 2, continúa de 2 a 4, y por aquí, como el flujo del colector 1 a 2 se está enviando hacia el colector de 2 a 4, por lo tanto, este tramo aquí se vuelve inicial, que simplemente me va a recoger su área aferente. Entonces, se necesita, o la idea es, empalmar esta tubería 1-2, que es la llegada al manhole 2, con la tubería de salida, que es la tubería que une a 2 con 4. Ese empalme es el que se quiere hacer, o se necesita hacer. ¿Listo? Entonces, tenemos lo siguiente. Estos son los datos del diseño entre manhole 1 y 2 en este colector. Estos son los datos: longitud, pendiente, diámetro, ¿sí? Los valores de diseño. Esta profundidad de 0.8 fue la de partida. La de 1.02 es exactamente, o es la misma que estimamos acá en el paso anterior, teniendo en cuenta la longitud y la pendiente y la cota de esta tubería de salida. Entonces, en este tramo de 1 a 2, entonces, del manhole de donde parte la tubería se le va a conocer D, y se le coloca el manhole que viene de MH1, estamos hablando de MH1 a MH2, que es la tubería acá de llegada. ¿Listo? Entonces, las cotas, antes se calcularía la energía específica. La energía específica, ¿qué va a ser? Va a ser la profundidad más la velocidad al cuadrado, que es 0.46 sobre 2. Esta energía da 0.047. Es decir, esta energía sería esta lineecita verde. Y la cota de la lámina de agua, o la que está asociada a la profundidad, que en este caso son 3.6 centímetros, este valor. Ahora, de MH1, la cota clave, ya la hemos definido, de hecho, que es la cota terreno, 42.55, menos, o sea, la cota de este punto es 42.55 menos 0.8, da 41.75. Ahora, la cota batea, que es esta en el fondo, va a ser la cota clave menos el diámetro, ¿sí? Menos este diámetro de la tubería. Entonces, por lo tanto, la cota batea acá en este punto va a ser cota clave, que es 41.75, acá la podemos ver, menos el diámetro. El diámetro es 0.2, lo vemos aquí. Entonces esto va a ser 41.75 menos 41.5, sería esta cota batea en este punto. Ahora, la cota energía, que es hasta la línea verde, ¿qué va a ser? Cota batea más la energía. Entonces la cota de energía, que es la cota aquí en este puntico verde, va a ser la cota batea, esta del fondo, más la energía. Entonces la cota batea es 41.55, acá la tenemos, más la energía. ¿Cuánto es la energía calculada? 0.047 metros. Por lo tanto, la cota en este punto es 41.6 metros sobre el nivel del mar. Ahora, la cota de la lámina de agua en este punto va a ser cota batea, o sea, la cota del fondo en este punto, más la profundidad del agua. Entonces la cota batea es 41.55, se ha calculado, más la profundidad del agua, que es 0.036. Y esto da 41.59 metros sobre el nivel del mar. ¿Listo? Estas serían las cotas en este punto. ¿Listo? Ahora se van a hacer o se van a analizar las cotas
en este punto. Esta cota clave, o sea, la cota en este punto, ¿a qué va a ser igual? A la cota clave de esta tubería, que ¿cuánto es? 41.75, ya lo hemos definido en el paso anterior, menos la longitud de la tubería, que son 100, por la pendiente 0.57 sobre 100, y esto da 41.18. O sea, la cota aquí es 41.18, esta cota aquí. La cota batea, que sería en este punto, va a ser cota clave, o sea, la cota clave menos el diámetro de la tubería. Entonces, cota clave es 41.18 menos el diámetro. Entonces, este tubo o ese canal circular es 0.2 metros. Entonces, 41.18 menos 0.2 es 48.9. Esta sería la cota en este punto, cota batea. Ahora, la cota de energía, acá en la llegada, va a ser cota batea más la energía específica. Entonces, la cota batea es 48.98 más la energía. Sí, la energía se ha calculado como 0.57. Entonces, la energía es 0.047. Y 40.98 más 0.047 es 41.02. ¿Listo? La cota de la lámina de agua va a ser, la cota de la lámina de agua va a ser cota batea, ¿sí? La cota del fondo más la profundidad del agua. Entonces, cota batea ya se ha calculado que es 40.98, que es la cota en esta punto, más la profundidad del agua, que es, acá está, 0.036. Entonces, la cota de la lámina de agua es 41.01. Ahora, la profundidad en este punto ya se había determinado. La profundidad a clave, lo habíamos definido en el paso anterior, es cota terreno del manhole menos la cota clave de este punto. O sea, la cota 42.2 menos la cota aquí en la tubería llega al manhole 2, que es 41.18, entonces sería 42.2, que es la cota aquí del terreno, menos la cota clave en esta tubería de llegada, que es 41.18. 42.2 menos 41.18 da 1.02 metros. Ahora mi pregunta es, ¿cuál sería la cota clave del manhole? O sea, este manhole, que ahora se denominará de MH2, porque va de MH2 a MH4. MH es manhole. ¿Listo? Entonces, ¿eso cómo se hace? En este caso, o sea, hay que hacer el empate, ¿sí? Entonces, es evidente que al menos esta tubería de salida tiene que estar como por una diferencia a nivel que sea de las pérdidas de energía. O sea, la diferencia a nivel entre esta tubería, entre esta cota de clave de salida y esta cota de tubería de entrada, tiene que ser al menos la diferencia, al menos las pérdidas de energía. ¿Listo? Bueno, entonces, en este caso, se va a hacer el empate por el método de energía, de la línea de energía, dado que es apropiado, y en este caso es el flujo es subcrítico. Acá se me pasó a mencionarle, acá también es subcrítico, por lo tanto el empate puede hacerse por líneas de energía y no teniendo en cuenta estructuras de caída, porque el flujo es subcrítico, ¿sí? En el caso supercrítico hay que mirar en la clase número 1 de este curso, que es de sistemas de alcantarillado, cuando se emplean cámaras de caída u estructuras con radio de curvatura, o sea, pozos con radios más grandes
cuando el flujo es supercrítico y cuando aplica estos casos. ¿Listo? Entonces, el empate consiste por una energía, es que la cota es de energía que está saliendo, que va a salir aquí, la cota de energía que va a salir aquí, acá sería la tubería de entrada y tubería de salida. O sea, la cota acá en la salida, acá en el pozo, va a ser la cota de energía a la entrada. Esta cota, la línea verde, la hemos le hemos denominado como la línea de energía, ¿sí? Entonces este 41.02 es la cota de energía acá justo en esta tubería, que es 41.02, se ha calculado en el paso anterior, como vemos aquí, 41.02, si la logran apreciar. ¿Listo? Entonces esta es la cota en la entrada. Entonces la cota acá de salida va a ser esta cota de entrada al manhole menos las pérdidas que ocurran aquí en el manhole. Recuerden que acá estas tuberías se unen por una cañuela. Entonces sale este tubo de 1 a 2 a 2 a 4. ¿Listo? Entonces, como el flujo va recto, vamos y retomamos acá el 1, 2, 2, 4. Si nosotros vemos, el tubo viene recto, ¿sí? De 1 a 2 se va a empalmar con el 2, 4. En ese caso, mira, hay estas pérdidas se tienen que cuantificar porque esta cota a la entrada es 41.0, falta cuantificar las pérdidas. Las pérdidas son por cambio de dirección y por transición, que puede ser por cambios de velocidad. Entonces, como no hay cambio de dirección, esta pérdida, porque el tubo va recto, es cero, ¿sí? No hay cambio de dirección. Entonces, las pérdidas de energía va a ser igual únicamente a las pérdidas por la transición. ¿Y la transición cómo se cuantifica? Se cuantifica con un valor de K. Entonces, ¿el K de qué depende? Si hay un aumento o disminución de velocidad en los colectores, por ejemplo acá en este colector, con este tubo de entrada la velocidad 0.46 y la velocidad de salida 0.47 metros por segundo. Entonces aquí hay un aumento, por lo tanto K vale 0.1. Velocidad al cuadrado en 2, que es la velocidad de salida, que es 0.47, como vemos aquí. Vamos a mostrarla acá. Sería 0.47, que es la velocidad de la tubería de salida, menos la velocidad de la tubería de llegada, que es 0.46, todo el cuadrado sobre 2 veces la gravedad, que en el sistema internacional es 9.81. Y efectuando esto da 4.74 por 10 a la menos 5. Se puede tomar como despreciable, ¿sí? Prácticamente 0. ¿Listo? Bueno, ahora se tiene que las pérdidas de energía, bueno, la cota es 41.02, se conoce la cota que está llegando acá al manhole 2, y las pérdidas, en este caso, son despreciables. Entonces va a ser la cota de energía que va a salir aquí, va a ser la que llega, 41.0 de energía, menos 0, 0 porque esto es despreciable. Entonces esta cota aquí también va a corresponder a 41.02 de energía. ¿Cierto? Ese sería, digamos, el empalme por línea de energía. Ahora se van a determinar las cotas. La cota batea, o sea, la cota en este punto va a ser igual a la cota de energía, ¿sí? Que es 41.02. O sea, sería esta cota de energía menos, se supone que la altura, esto representa la energía. Por lo tanto, la cota a la batea, acá en la salida del manhole 2, entonces va a ser cota de energía, que es la cota en este punto, que es 41.02, menos esa energía. ¿Cuánto es la energía? Va a ser la energía que lleva el colector de 2 a 4, que es 0.55. Por lo tanto, la cota batea acá es 40. La cota en esta parte
inferior de la tubería es 40.97. ¿Sí? Ahora la cota clave, acá en este punto, o sea, esta cota, ¿a qué va a ser igual? A la cota clave, ¿sí? Perdón, cota batea, y me equivoqué, cota batea, más el diámetro, que lo que quiero determinar yo es esta cota clave. Entonces la cota clave en este punto va a ser cota batea más el diámetro. Entonces la cota batea es 40.97, es decir, esta cota no batea, más el diámetro. El diámetro, miremos, el diámetro es 8 pulgadas, 0.2 metros. Entonces 40.97 más 0.2 es 41.17. La cota de la lámina de agua va a ser, entonces, en este punto, esta cota, o sea, la cota de la lámina de agua, va a ser la cota batea más la profundidad del flujo, más D. Vamos a llamarlo acá D. Acá lo coloqué un poquito. D. Entonces, cota clave 40.97, que se ha calculado. Cota batea, que es esta cota del fondo, más la profundidad. La profundidad es, sería la profundidad del flujo en este colector, que según los diseños es 0.044. Por lo tanto, 40.97 más 0.044 es 41.01 metros. Y finalmente se puede estimar esta altura o profundidad a clave, que va a ser esta cota terreno, que es 42.2, menos la cota clave en este punto, que la cota clave es 41.17. Entonces 42.2 menos la cota en este punto, que es 41.17, como vemos aquí esta diferencia es 1.03, o sea, es 1.03, y cada vez se nota que va siendo, pues va viendo más, va ganando profundidad el sistema, porque para garantizar su funcionamiento hidráulico, y también porque, dado que es un sistema de gravedad. Ahora, estos datos calculados aquí se denominan de manhole 4, que son las condiciones en este punto, y las condiciones con las que llega, o sea, todas las cotas que llegan al manhole 4 se coloca un prefijo AMH4. Miremos. Entonces, listo, todas esas cotas que hemos calculado aquí, justo haciendo el empalme o el empate de tuberías, estos datos de MH2, que es justo en la salida del manhole 2 a manhole 4. Entonces acá vemos que, bueno, estos de manhole 2, que es justo acá en la salida, ya se han calculado en por acá en el paso este anterior, haciendo el empalme. Y las condiciones del manhole 4 se van a hacer idénticos como se hicieron del manhole 1 al manhole 2. Y acá están los datos. Entonces, cota clave en 4, o sea, acá en esta tubería llegada va a ser cota clave acá en 2, que va a ser 41.17, menos longitud, la longitud 100 metros, por la pendiente sobre 100. Y así se hace todo el análisis y se estima que la profundidad aquí, en este punto, es 1.05 metros. ¿Listo? Aquí se ha hecho el empalme de el colector de MH1 a MH2, o sea, de este colector de 1 a 2 con la tubería de 2 a 4. ¿Sí? Así se hace el empate. ¿Listo? Bueno, en este otro video, en otra sesión, se les explicará cómo hacer empates cuando llegan, por ejemplo, dos tuberías. Vemos que 1, 3 o dos colectores llega también 2, 3. Entonces, el flujo que viene de 1, 3 y de 2, 3 se está enviando de 3 a 5. Y de 3 a 6, como el flujo no se puede evacuar dos veces, ya de 3 a 6 es un inicial o un arranque. Entonces, en ese sentido, la pregunta es ¿con cuál
hago el empate, en el empate con 1-3. O sea, ¿con cuál empato? 3-5. ¿Con 1-3 o con 2-3? Eso va a tratar el próximo ejemplo. Muchísimas gracias. Cualquier duda me escribe. Que estén muy bien.